Ya vimos en el podcast SEO para Google cómo Google ha decidido eliminar la sección de podcast de los resultados, ese play para reproducir podcast cuando buscas cualquier término con la palabra podcast. Y ya lo comenté también en ese mismo episodio del podcast SEO para Google, donde daba a entender que seguramente YouTube estaba de por medio porque iban a hacer algo distinto. Y efectivamente, ya hay ciertos creadores de contenido, ciertos canales que tienen acceso a esta funcionalidad premium o de testeo en la que les permiten subir podcasts a YouTube, con el nombre de podcast y con una sección de podcast, con lista de reproducción de podcast. Es decir, parece ser que YouTube se va a convertir en plataforma de alojamiento de podcast con vídeo. Y esto puede cambiar el mercado del podcasting para siempre, porque por una parte posiblemente sea completamente gratis y por otra parte se integre con plataformas como Spotify y como otras que permiten subir vídeos a los reproductores de podcast. Esto, de nuevo, lo puede cambiar todo. Con respecto a las plataformas, a las empresas de alojamiento de podcast, va a agilizar muchísimo que se creen nuevos podcasts, como ya pasó con Anchor, con Anchor.fm, la plataforma que compró Spotify, y que permite crear podcasts tanto de pago como tengo yo. De hecho, tengo el podcast Noticias Marketing, que te recomiendo que escuches, y lo tengo de pago. Tengo algunos episodios gratis y otros de pago. Y este tipo de opciones que permiten crear podcasts gratis, con alojamiento ilimitado, con funciones ilimitadas, hace que mucha más gente entre en el mundo de los podcasts. Y además, creo que puede ser un gran negocio por parte de YouTube para que podemos generar ingresos con el modelo de negocio del propio YouTube a través de anuncios que ya lo tienen integrado y que simplemente es activarlo y podemos monetizar de forma automática nuestros podcasts. Y por otra parte, porque podemos también nosotros llegar a mucha más gente gracias a YouTube, porque seguramente tengan una sección específica. La gente que ve vídeos en YouTube pensando que un podcast son entrevistas en vídeos va a entender más el concepto de podcast, y también tendremos que adaptarnos o ver que ahora los podcasts, en lugar de solo audio, también hay una función extra que es de vídeo y que YouTube y Google quieren priorizar. Veremos a ver cómo van evolucionando, pero creo que es importante estar atentos a lo que va haciendo Google, lo que va haciendo YouTube con respecto al mundo de los podcasts, porque bajo mi punto de vista puede ser un punto de inflexión nuevo para que mucha más gente utilice los podcasts, muchas empresas de alojamiento de podcasts se tengan que replantear su modelo de negocio e incluso hacerlo gratis o ofrecer funcionalidades extra de alcance, de publicidad, como ya están haciendo algunas plataformas, porque si no, el modelo de negocio simplemente de alojamiento, de pagar por subir ahí tus audios y distribuirlos, ya estamos teniendo bastantes ofertas con Anchor, con Anchor.fm y ahora posiblemente con YouTube, para que se distribuyan en todas las plataformas de podcast, en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox, de forma gratuita y no pagar por ese alojamiento, además de todas las funcionalidades que nos ofrece YouTube. Estas grandes empresas parece que se van a comer el mercado. El problema también que hay con respecto a los pequeños podcasters, como es mi caso, es que llegar a más gente, que nos descubran, en un inicio está muy bien, es fácil, pero cuando se meten grandes empresas y crean sus propios podcasts, es más complicado porque estas empresas van a dar a conocer en los rankings sus propios podcasts, los podcasts que les interesan a ellos, como es el caso de Spotify. O como es el caso de Apple Podcasts, que también tiene sus propios podcasts, etc. Entonces dan a conocer más en los rankings, en las sugerencias, y esto hace que los pequeños podcasters crezcamos más lentamente. Así que te animo a que cualquier podcast que escuches que te guste, sea este, cualquiera de mis podcasts u otros, que los recomiendes a tus amigos, conocidos, que si tienes un podcast hables de ellos, si hay algo que descubres que te gusta, compártelo, porque esta es la forma de que los pequeños podcasters podamos llegar a nuevas personas. Espero que te haya ayudado esta noticia. Te dejo los enlaces que he visto y que he analizado, porque de hecho en la comunidad de emprendedores, que te animo a que te unas si eres emprendedor, si monetizas online, si quieres crecer, borjagirón.com/comunidad. Tenemos una sección de podcasting donde hablamos sobre estas cosas y justo una persona comentó
y pasó las capturas de pantalla de que le había llegado o que tenía esta nueva funcionalidad de subir podcast y vídeo, el podcast en vídeo, como si fuera una plataforma de podcast normal dentro de la opción de crear, en lugar de subir vídeo, bueno, además de subir vídeo, de hacer un directo, de crear un post dentro de un short y todas estas cosas, le había salido esta funcionalidad de podcast y nos compartió estas capturas de pantalla porque lo están testando, están haciendo test en distintas cuentas de creadores de contenido de YouTube y es muy interesante, ¿no? El analizar lo que está pasando en Google con estos cambios que te conté en el podcast SEO para Google, con esto que compartió una persona dentro de la comunidad. He investigado, te dejo los enlaces porque efectivamente esta nueva funcionalidad ya le está apareciendo a ciertas personas dentro de YouTube. En mi caso no, todavía no lo tengo, en la versión desktop, en la versión de ordenador es donde debería salir, pero es interesante estar atentos porque, bueno, pues puede que nos convenga migrar a esta nueva plataforma de YouTube o al menos estar informados de lo que está pasando en el mundo del podcasting para aprovecharnos y sacarle el máximo partido. De nuevo, espero que te haya gustado este episodio. Gracias por estar aquí al otro lado, por compartir y por unirte a la comunidad de emprendedores. En serio, te va a ayudar enormemente. Échale un ojo, aunque sea la landing page, para que veas ahí. Tengo vídeos preparados, una landing page muy trabajada, borjagirón.com/comunidad. Y recuerda que tienes todos mis cursos de marketing digital, incluido el curso de podcast, en triunfacontublog.com. Soy Borja Girón, has escuchado el podcast Marketing Digital para Podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.